que sí estaría bueno aclararlo, ¿no es cierto? Es que nada, o sea, o al menos hasta el momento no se llegó a un medicamento, una cura milagrosa, ¿no es cierto? Ujú. Todo tratamiento de cannabis tiene que ir asesorado, ¿no es cierto? Y acompañado de un profesional de la salud. Y también, bueno, ¿no es cierto?, de la mano de un tratamiento principal, a decir, Claro. por ejemplo, no sé, en una, no sé, tal vez en un accidente, una persona que sufre un accidente y necesita ya un traumatólogo, junto al el acompañamiento del traumatólogo y ya su medicación o lo Claro. que le indique, ¿no es cierto?, al paciente, acompañar tal vez para el dolor paliativo, para paliar el dolor, quiero decir, o tal vez mejorar un poquito la calidad de vida, bueno, se suma, ¿no es cierto?, el Claro. cannabis. Ah, Franco, sí. por ahí quería ir. Para empezar, digamos, bueno, lo dijiste en cierta forma, pero ¿por qué es tan importante el cannabis? Porque cuando hablábamos, al principio cuando se empezó a conocer la noticia de la Ujú. importancia del aceite de cannabis, empezaban a aparecer una lista de enfermedades o de Así dolencias es. que Sí. este aceite venía a remediar o venía a mostrar, o venía parecía como un producto milagroso. Pero contanos por qué es tan bueno y cuál es la función Y porque específica. también los médicos especialistas también ya empiezan a contemplar Ujú. como una alternativa de tratamiento, Exacto. justamente complementando a otra base, digamos. Bueno, en sí, a ver, también un poquito como opinión personal, ¿no es cierto? Los beneficios son muchos por el tema del aceite, debido a que, bueno, normalmente, o lo que por ahí normalmente se conoce, bueno, es la ingesta ya a través de la combustión, ¿no es cierto? El Claro. fumar la Sí. planta. Bueno, el aceite y los comestibles vienen a dar una solución por ese lado, entonces un paciente con problemas cardiovasculares o un paciente con problemas ya respiratorios que no puede acceder a eso, bueno, Claro. puede hacer la ingesta de aceite o, bueno, comestible, sin dañar, ¿no es cierto?, las funciones Ujú. respiratorias. Y por lo otro, ¿no es cierto?, ya con respecto a lo bueno, es que, bueno, definitivamente hace varios años ya, sobre todo los españoles e israelíes, si mal no recuerdo, son los que están más avanzados con el tema en estudios. Entonces, avanzaron ya sobre enfermedades, sobre todo cáncer, Ujú. y ya es sobre lo que más, al menos en mi opinión, está ahí haciendo mucha fuerza, es que ya está deteniendo la propagación, ¿no es cierto?, de algunas células cancerígenas. Además de que al tratarse la célula ya dañada, ¿no es cierto?, con cáncer con cannabis, esta hace o sea, bueno, el sistema inmunológico tiene, bueno, después los doctores pueden ampliar el tema, pero bueno, tienen una parte, o sea, que la célula una vez dañada ya se autodestruye. Normalmente esa autodestrucción de la célula genera, por así decirlo, rastros o deja rastros, ¿no es cierto?, Claro. al autodestruirse, por así decirlo. Al tratarse esa célula con cannabis, esa autodestrucción no genera ese rastro, o sea, no deja esos rastros, por lo cual al expulsar la célula ya sale completa. O sea, Claro, no, Claro. digamos que la enfermedad no tiene opciones de seguir expandiéndose con esos así rastros, es, digamos, Claro. ¿no? así es, así es. Además, bueno, corta también la Sí. propagación del Bueno, cáncer. sí, justamente también lo señalabas, en los cuidados paliativos también se está utilizando muchísimo. Muchos traumatólogos que nombrabas, es conocido casos, que esto es también lo preocupante por ahí, la necesidad, que podemos estar hablando también de lo que es los reclamos que se realizan desde la producción de la Asociación de Productores Canábicos de la provincia y a nivel nacional. Es de muchos doctores decían, bueno, una alternativa un poco más natural y no tan nociva para el cuerpo, para lo que es el sistema digestivo, es aceites o pastillas con cannabis, lo cual disminuye muchísimo el dolor de parte de traumatólogos, pero tiene que ser de manera extraoficial, complicado conseguir, esto estoy hablando hace varios años, Claro, claro. lo cual, bueno, también se da a conocer y se dio también la sanción de la ley a nivel nacional, lo cual genera algunas complicaciones al momento y genera inconvenientes, pero lo interesante de los aceites que todavía no entiendo muy bien es cómo poder elegir qué tiene el dosaje que tiene cada uno con lo que es el THC, el CBD. Bien, THC y CBD son más de 250 aproximadamente de cannabinoides que tiene la planta, que produce, ¿no es cierto?, la planta. Estos dos, bueno, vienen siendo los más estudiados hasta el Ujú. momento.
Y bueno, lo que te puedo hablar puntualmente de ellos es que bueno, el THC es el que comúnmente se conoce como con el efecto de psicoactivo, o sea, lo que por ahí el efecto high que se denomina, bueno, se logra con el THC. El CBD viene siendo tal vez ya un cannabinoide que se utiliza o que va paliando más, como te decía, dolores, y como llegas a un estado más de chill, puede ser, de relajación, sin llegar al tener el efecto de psicoactividad. Entonces, bueno, mi recomendación, más allá de la dosificación en cuanto a miligramos de THC, CBD que tenga bueno, el producto a ingerir o a usar, es la relación en cuanto a ratio, ¿no es cierto?, de THC y CBD. A lo que me refiero es que, por ejemplo, hay veces que tenemos que, bueno, no sé, tenemos que avanzar con un tratamiento con THC, pero no queremos los efectos psicoactivos del mismo. Entonces, bueno, se utiliza un ratio 1:1, ponele, o 1:2, contemplando de CBD sobre THC para ir contemplando a paliar estos efectos psicoactivos y tener los dos de los mejores. Franco, puntualmente para la gente que nos está viendo en casa, en los últimos tiempos también se vio mucha oferta de aceites y en distintos lugares que se empezaban a vender aceite de cannabis, pero más allá de que obviamente debemos ir al médico para que el médico nos recete teniendo en cuenta la patología o la dolencia que tengamos. Así es. ¿Cómo podemos identificar cuál es un tipo de aceite? ¿Existen ya, digamos, marcas que están trabajando con esto? ¿Cómo sabemos dónde ir a comprar y dónde no? Bien, particularmente, bueno, el mejor contacto, en mi opinión, viene siendo siempre la farmacia. Cualquier producto, bueno, ya que esté en la farmacia, en una góndola, significa que, bueno, tuvo un proceso de aval y de producción, una calidad, bueno, considerable como para llegar a estar allí. Y si no, siempre recomiendo, bueno, los grow shop. Todos los grow shop tienen personas que están trabajando. Grow shop se le denomina, ¿no es cierto?, el local, el emprendimiento que vende, bueno, ya sea las macetas, los fertilizantes, semillas también de cannabis, bueno. Entonces, que es gente que, bueno, que ya o tiene su producción o, bueno, está brindando, ¿no es cierto?, la producción para estas personas. Accediendo tal vez a un producto no de primera calidad como llegase a ser, por ejemplo, como te mencionaba, un producto de góndola, pero sí muy, muy efectivo. Hoy en día ya hay muchas, bueno, desconozco si muchas, conozco dos nada más, laboratorios que hacen cómo está el testeo en cuanto a cantidad de THC, CBD que tiene una muestra. Entonces, cualquier persona ya, obviamente, lleva su inversión para poder saber eso, pero cualquier persona ya puede acceder a una muestra así de cómo para saber la cantidad de THC y CBD que tiene la muestra. Entonces, más o menos, ir viendo eso, ¿no? Franco, ¿cómo puede hacer la gente para comunicarse y conocer también los productos que tiene Kanye? A través de Instagram, Delco DJ, o si no, bueno, a través de mi número de teléfono, 3624-200-106. Bien. Franco, quiero preguntarte con esto también el tema de lo que sucede a nivel cultural. ¿Vos cómo lo ves como productor, como, digamos, como emprendedor, digamos? ¿Cómo lo viste modificándose en estos tiempos? Tuvimos muchísima resistencia cuando se inició el movimiento de todo esto, luego aparecieron médicos, hace poco apareció la ministra de Salud de la Nación recomendando la utilización del aceite de cannabis. Pero vos, como emprendedor, ¿cómo viste la sociedad moviéndose con todo esto? Todavía hay muchísima resistencia, ¿no? Y sí, hay sectores de la sociedad que yo pienso que es un tema más ideológico, ¿no es cierto? Por ahí tal vez, sí, que bueno, nuestros padres o nuestros abuelos se criaron tal vez en un entorno de prohibición, ¿no es cierto? Total, de ley cero, por así decirlo, con respecto a esto, ya sea hablarlo en la mesa o ni hablar también del consumo. Entonces, bueno, por ahí que bueno, a todos, bueno, no todos, pero bueno, mucha gente de mi edad nos pasó que bueno, hablar con los padres, ese primer inicio. Bueno, luego de ello, yo creo que bueno, Resistencia sobre todo, bueno, no sé si Chaco, pero Resistencia sobre todo es una ciudad que ya socialmente hace muchos años tiene un consumo, bueno, ahora cada vez más a la luz, pero siempre tuvo su consumo de cannabis. Entonces, y también con la Expo Cannabis que se realizó el año pasado. La Expo Cannabis también del año pasado, o sea, fue avanzando mucho, yo creo que va avanzando mucho, y es
creo que como todo, o sea, es simplemente darle tiempo a que también de a poquito ir tumbando, como te digo, tal vez miedos, no sé si tanto ir contra la ideología, porque bueno, es algo que hay que respetar de cada uno, ¿no? Sí. Pero ya ese miedo hay que ir, o vamos a ir sobrepasándolo de a poco. O sea, los hechos están, así que no creo que no hay mejor, Claro. mejor Mejor cosa. el conocimiento que Claro, lo No, y que además demás, ¿no? los mismos hechos, sino que, como te digo, gente que totalmente que está postrada durante muchos años y con un consumo, ¿no es cierto?, una ingesta de cannabis, se levanta y se para arriba de una silla a limpiar las telarañas de su casa. Sí. Es asombroso ver eso. Entonces, bueno, hechos, como te digo, Claro. que son los que me parecen que van a ir avanzando, van a hacer que la sociedad y demás avance, ¿no es cierto? Así Qué que- bueno. Sí. La verdad que, bueno, es algo que, como decíamos, se empieza a ver también en nuestra provincia, apoyando la producción, la investigación, bueno, a nivel país, también Sí. en Corrientes. Bueno, interesante y también poder conocer un producto, también emprendimiento, en este caso tuyo, de caña, que bueno, te deseamos muchísimos éxitos y la gente, bueno, ya Muchas sabe, gracias. se pueden comunicar para conocer un poquito más, tener asesoramiento y, como decías también, poder acompañar también con una consulta médica, ¿no? En este caso. Totalmente, así es. Como les digo, siempre recomiendo que ya sea conmigo o con cualquier persona, siempre se pueda avanzar primero con una consulta médica y el acompañamiento, ¿no es cierto?, del profesional.